Vamos a empezar la primera clase de fisiología hoy. Fisiología general humana. Yo puedo estudiar la fisiología de cualquier cosa. Fisiología significa el estudio del funcionamiento. En nuestro caso, fisiología humana, entonces, el estudio del funcionamiento del ser humano, ¿verdad? Tiene que ver con la posibilidad de ser científicos tratando de explicar cómo ese conjunto de órganos y sistemas que forman un organismo se relacionan entre sí todos ellos para poder hacer que funcionemos. Y es que funcionamos mucho, todo el tiempo y a cada rato. Funcionamos hasta cuando dormimos. Una forma que requiere muchísimo más tiempo en esta clase para entenderla, pero bueno, una forma fácil de decir que un ser humano dejó de funcionar es la muerte. Y digo fácil porque ya después van a ver que tampoco así, ¿verdad? Ya. Sin embargo, no siempre que nosotros dejamos de funcionar todo el cuerpo, entonces no siempre nos vamos a morir. Cuando nos disfunciona o nos deja de funcionar correctamente alguna parte, nos enfermamos. Y eso significa que cada sistema va a trabajar de su manera y vamos a tener que aprender sistema por sistema cómo funciona el cuerpo humano. Antes de eso, es importante que podamos entender las relaciones que tiene el cuerpo humano en general en su vida, ¿verdad? Y esas relaciones van a mantener un proceso que es muy interesante. Lo más pequeño que nosotros podemos encontrar es un átomo. Ahí lo pueden ver al principio de esa cadena, un átomo. Un átomo que ya, como aprenderemos o aprenderán en bioquímica, no se puede desarmar y desarmarlo de hecho genera una reacción horrible. Así que eso es lo más pequeño funcional que existe. Los átomos se conjuntan para formar moléculas. Las moléculas se conjuntan para formar estructuras como las organelas, que se conjuntan para formar una célula. Y una célula, que está ahí a la mitad del camino, ¿verdad? Una célula, voy a señalarla aquí porque creo que con la mano no llego. Una célula es la estructura más pequeña con vida que nosotros podemos conocer, que nosotros podemos tener. No hay nada más pequeño que una célula que tenga vida. Hablamos de que el átomo era la estructura más pequeña que existe. Sí, pero el átomo solo no tiene vida, es inerte. Entonces son dos cosas diferentes. Lo más pequeño con vida que podemos encontrar es una célula. Y hoy vamos a hablar un poco de la célula. Vamos a coger ese montón de cosas que ya saben o que deberían de saber porque las aprendieron en el colegio y algunas nos las vamos a dejar y otras las vamos a cambiar porque no estaban tan bien contadas en el colegio como uno hubiera esperado que se las contaran. Cuando las células se conjuntan, células similares con funciones similares, se van a juntar para formar un tejido. Y los tejidos similares se conjuntan para formar un órgano. Los órganos similares se conjuntan para formar un sistema de órganos. Y varios sistemas de órganos se conjuntan para formar un organismo. Vean cómo todo viene agrupándose hasta llegar a un organismo que, por ejemplo, podríamos ser un animal como el ser humano. Pero ahí no se acaba ese proceso. Mucha gente cree, bueno, ya estoy hecho, ya soy. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Resulta que los organismos de forma individual dependen de juntarse con otros organismos para formar una población.
Y ahí no se acaba, porque adivinen qué hacen las poblaciones de organismos. Se juntan con otras poblaciones que tienen a la par para formar una comunidad. Y ahí tampoco se acaba, porque adivinen qué hay a la par de una comunidad. Más comunidades. Y entonces todas las comunidades se agrupan para formar un ecosistema. Y este ecosistema es funcional por sí mismo, pero a pesar de eso, a la par de un ecosistema, hay otro ecosistema, y entonces se juntan y se relacionan entre ellos para formar un bioma, que es el conjunto de ecosistemas o ecosfera o planeta. ¿Estamos claros? Y ahí, ahora sí que tampoco se acaba, porque adivinen qué hay a la par de un planeta. Más planetas que se conjuntan para formar un sistema planetario como el nuestro, el sistema solar. Muy bien. Y ahí tampoco se acaba, porque ¿saben qué hay a la par de un sistema planetario? Otros sistemas astrológicos. Y todo ese conjunto de sistemas astrológicos se conjuntan para formar una galaxia. En nuestro caso pertenecemos a la Vía Láctea. ¿Ok? Y ahí tampoco se acaba, porque ¿saben qué hay a la par de una galaxia? Más galaxias. Y al conjunto de galaxias se le llama universo. Y no hemos visto más allá. Pero si se sigue cumpliendo la regla, lo más lógico es pensar que a la par de un universo haya otro universo, o sea, otro conjunto de galaxias. Porque desde que empezamos así, desde el átomo hasta algo tan gigantesco como el universo. Ese es el sistema en el que nos organizamos, en el que vivimos, en el que interactuamos. Y entonces nuestro cuerpo va a estar diseñado para funcionar e interactuar bajo esta regla en este ecosistema en el que estamos metidos. Un ecosistema es algo relativamente pequeño en un planeta. Puede ser un potrero con un charco. Resulta que en el potrero, a la par del charco, hay una mierda de animal llena de moscas. Y llega un sapo y se come las moscas. Y se dedica a reposar su almuerzo cuando llega una culebra y se come el sapo. La cual se dedica a reposar su almuerzo y llega un gavilán y se come la culebra. El cual se dedica a reposar su almuerzo y llega un tigrillo y se come el gavilán. Y luego el tigrillo va y caga. La caca se llena de moscas, llegan los sapos, las culebras, los gavilanes. Pero un día usted dice, qué de esa mierda y qué asco tanta mosca. Y mata todas las moscas. Y usted dice, qué lindo todo, ver el tigrillo, ver el gavilán, de vez en cuando una culebra. Pero las moscas son bien feas, las va a matar. Y las mata. Pero no mató a las moscas, destruyó el ecosistema. Porque si ya no hay moscas, ¿qué va a comer el sapo? Entonces, poco tiempo después de que no hayan moscas, tampoco van a haber sapos. Y cuando no hayan sapos, ¿qué van a comer las culebras? Entonces, usted mató las moscas, los sapos y las culebras. Pero un tiempo después de que no hayan culebras, ¿qué va a comer el gavilán? Entonces, tampoco van a haber gavilanes. Y cuando no hayan gavilanes, ¿qué va a comer el tigrillo? Entonces, usted no mató las moscas, mató un ecosistema, pensando que había matado las moscas. Ese es el tema de cómo vivimos la fragilidad, que creo que es muy moderno. Todos los días oyen al respecto.
Partamos de lo que nos va a acotar en el funcionamiento nuestro, una célula humana, una célula animal, que ustedes tienen muy claro el modelo del mosaico que les dieron en el colegio, que parecía un huevo frito con su núcleo en el centro y todo eso, ¿verdad? Lo tienen ahí presente. No hay ni una sola célula en el cuerpo humano que parezca un huevo frito. Eso es un esquema para aprenderse las partes de la célula, pero no es apegado a la realidad, porque las células no tienen esa forma. Para empezar, las células no son bidimensionales, son tridimensionales, porque nosotros no somos aplastados, ¿verdad? Entonces, en realidad, la célula humana y la célula animal es como esférica, ovalada, cuboide, pero nunca plana. Por lo que yo quiero que se saquen de la cabeza la imagen que tienen de el huevo frito, la imagen que tienen de el mosaico, y cambien esa imagen por una célula. A mí me gusta que piensen en la célula como si fuera un aguacate, y ahorita se van a dar cuenta por qué me gusta el aguacate. La célula eucariótica parece un aguacate, ¿ok? Más que cualquier otra cosa. Para que una célula sea célula, tiene que tener tres estructuras obligatoriamente. Si no tiene tres estructuras obligatorias, no es célula. Tiene que tener membrana, citoplasma y núcleo. Si le falta una sola de esas, ya no es una célula. ¿Ok? Tiene que tener membrana, citoplasma y núcleo. Por eso me gusta el aguacate. Porque ya saben en un aguacate, si fuera una célula, que tiene membrana, citoplasma y núcleo, y ni siquiera se los tengo que explicar, ¿verdad? Queda clarísimo. Muy bien. ¿Qué forma tiene una célula? Depende de la célula. Por eso me gusta el aguacate. Si yo le digo a usted qué forma tiene un aguacate, también depende del aguacate. Hay aguacates que son sumamente esféricos, hay aguacates que son ovalados, hay aguacates que son una pelota con una cola larguísima, ¿verdad? Pero todos son aguacates al final de cuentas. Lo mismo pasa con las células. Hablemos de la membrana. ¿Cómo está formada? ¿De qué está hecha la membrana celular? ¿Se acuerdan? Lo vieron en bachillerato hace 4 meses. ¿De qué está hecha la membrana celular? Bien, sí, eso es lo que pasa cuando ustedes aprenden las cosas de memoria en lugar de entenderlas. Se les olvidan, porque se lo aprendieron. La membrana está formada por dos componentes: fosfolípidos y proteínas. Fosfolípidos y proteínas. Los fosfolípidos van a estar orientados con el fósforo hacia un lado y los lípidos hacia el medio. Y hay una doble capa de fosfolípidos. Las proteínas van a estar insertadas en esa membrana para poder meter y sacar sustancias o para poder hacer trabajos a media capa. Entonces, cuando yo veo una membrana celular, cuando yo veo una membrana celular, tengo una capa de fosfolípidos que da hacia afuera, el fósforo y los lípidos, y otra de fosfolípidos que da hacia el interior de la célula, siendo que las patitas de grasa, las patitas de lípidos, se meten unas entre otras, como cuando usted coge dos cepillos de embetunar zapatos, yo tal vez ya ni los conozcan porque ahora todo es diferente. O si usted cogiera dos cepillos de dientes y los pegara uno contra otro. Bueno, si alguna vez han utilizado los cepillos de cepillar, de embetunar, y los ponen uno contra otro y los meten con fuerza, ¿verdad? Pelo a pelo, después para separarlos o para moverlos es sumamente difícil. Exactamente así es como funciona
las dos capas de fosfolípidos que tiene una membrana celular. Entonces, tengo los fósforos hacia afuera y las cerdas de lípidos hacia el medio. Las dos capas se pegan una con otra. Si yo pudiera como separar eso, ¿verdad? Que no es tan fácil, se vería más o menos así, con las proteínas atravesando la membrana o incrustadas en una parte de la membrana para hacer diferentes funciones que ya aprenderemos en el camino en este curso. Esta es una membrana celular. Solo tiene fosfolípidos y proteínas. Y están orientados y pegados de esa manera. Esta es la cáscara del aguacate, estamos claros en eso. ¿Y qué función tiene la membrana? Aislar y proteger a la célula del ambiente que lo rodea. De eso se trata. Para eso existe. Para eso está ahí esa membrana. El citoplasma, casi en todas las células es predominantemente líquido. Habrán algunas células muy especiales que tienen un citoplasma que no es tan líquido, pero ahí está. El citoplasma, que es la carnita del aguacate, una célula, si la pensamos como un aguacate, está hecho de organelas, proteínas, enzimas, carbohidratos, sales, minerales y agua. Va a ser diferente en cada célula porque cada célula pertenece a un tejido y a un órgano distinto y tiene funciones distintas. Pero en esencia está formado de esas sustancias. Sirve de despensa, sirve de almacenamiento, sirve para almacenar, para guardar. Es estructural. Si yo le saco la carnita al aguacate, la cáscara coge la forma que yo le dé. Pero si tiene aguacate, coge la forma del aguacate. Entonces, por eso es que el citoplasma es estructural. Es como un globo de fiesta. Usted no sabe qué forma tiene hasta que no lo infle. Sin aire tiene la forma que usted le quiera dar, ¿verdad? Y especialmente es un lugar de nutrición porque ahí es donde está la comida de la célula. Es donde la guarda, donde la digiere, porque ahí están las organelas. Muy bien. Membrana, citoplasma, núcleo. ¿Ok? El núcleo ocupa una posición casi siempre central, por eso me gusta el aguacate. ¿Dónde está la semilla del aguacate? Que obviamente representa el núcleo de la célula. Se dice, en medio del aguacate. No importa la forma que tenga el aguacate, usted entiende que la semilla queda en el medio, ¿sí o no? Bueno, lo mismo pasa con el núcleo en una célula. Está delimitado por la membrana carioteca. Contiene ADN y ARN, que es el material genético del cual vamos a hablar ya casi. Dirige el funcionamiento, este es el cerebro, es el comandante de la célula. Es decir, esta célula va a hacer lo que el núcleo le diga que tiene que hacer. Se dedica a lo que el núcleo le diga que se tiene que dedicar. Comanda las funciones. Entonces, básicamente, el núcleo dice de quién es la célula, porque tiene el material genético, ADN y ARN, que me determina como sujeto. Y aunque sepa que es mía, el núcleo también va a decir si esa célula es para ver, si es para digerir, si es para respirar, si es para orinar. ¿De acuerdo?
Hay varios tipos de diferentes células. Existe la célula que solo tiene un núcleo mononuclear, recuerdan eso de biología, y existen algunas células muy llamativas, por cierto, muy especializadas también, que tienen varios núcleos. Se les conoce como polinucleadas. Cuando una célula tiene un núcleo con su propia membrana, centralizado, diferenciado y separado del citoplasma, se llama eucariótica. Bueno, ustedes, creo, en la escuela, y a veces, aunque no debieron así, en el colegio les quedó la idea de que las células que tienen núcleo se llaman eucarióticas y las células que no tienen núcleo se llaman procarióticas. ¿Recuerdan eso? Bueno, bórrenlo porque está mal, ¿verdad? Las células que no tienen núcleo no se llaman, porque si no tiene núcleo, no es célula. Porque para que sea célula tiene que tener tres cosas obligatoriamente: membrana, citoplasma y núcleo. Y no puede faltar ninguna. Entonces, si una célula no tiene núcleo, no es célula. Así que eso no es cierto. Las células procarióticas sí que tienen núcleo, por supuesto. Lo que pasa con ellas es que no tienen membrana nuclear. El núcleo no está separado del citoplasma. El ADN, el ARN y las funciones nucleares existen y usted se asoma y ve el núcleo, pero está mezclado con el citoplasma, pero se ve diferente y está todo centrado y está el ADN y el ARN. Entonces, si el aguacate es una célula eucariótica porque tiene un núcleo separado, ¿verdad que sí? Vamos a pensar en un banano o en una piña como si fuera una célula procariótica. Si ustedes cortan una piña, tiene núcleo, pero no tiene membrana y no está separado del citoplasma, está todo pegado. Incluso cuando usted se come la piña, decide si se come el núcleo o no se lo come. Pero a la hora de separarlo no está separado. Cuando usted coge un plátano, un banano y lo corta, usted ve el medio, ¿verdad que se ve más oscuro, se ven las semillas? Bueno, exactamente. Ese es el tema de las células procarióticas. El núcleo sí existe, claro, porque si no, no sería una célula. Pero es un núcleo diferente, que no tiene membrana y que se mezcla con el citoplasma, aunque mantiene siempre una posición centralizada. ¿Estamos ahora sí bien claros? No existen células sin núcleo. Si no tienen núcleo, no son células. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos entonces. Hablemos ahora un poquito de algunos aspectos adicionales que es importante mencionar. El ARN y el ADN. ¿Recuerdan esto? ¿Qué es ARN? ¿Qué es ADN? ¿Qué es? ¿Alguno? Nadie. Hmm. Ahorita me dice ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. Sí, pero así es como se llaman. Que es como que yo le digo a usted, ¿qué es el IMAS? Y usted me dice, el Instituto Mixto de Ayuda Social. ¿Pero qué es? ¿Verdad? Muy bien. El ADN y el ARN son cadenas, y vamos a empezar por el ADN, que contienen el material genético exclusivo, de forma muy, muy, muy exclusiva, ¿verdad? Esto va a generar que solo yo y nada más que yo tenga esta cadena de bases nucleicas. Voy a verlo un poco superficial y voy a explicarlo rápidamente, pero en realidad ustedes pueden considerar, porque en bioquímica lo vamos a ver más a profundidad. ¿Okay? Lo que voy a tener es una cadena formada por ribosas y otras estructuras, pero en el medio va a estar enlazando bases nucleicas, ácidos nucleicos, que en el caso del ADN son adenina, guanina, citosina y timina. ¿Okay?
Esto tiene un orden único y un código que se empieza a repetir cada cierta cantidad de veces. Esto es sumamente microscópico. El ADN mío, antes de que se empiece a copiar y a repetir varias veces en los cromosomas, que están formados de puro ADN, el de un ser humano normal puede tener más de 100.000 escalones sin que se repita. Y el orden en el que se unen esas bases nucleicas, por ejemplo, en este caso, guanina, citosina, luego sigue adenina, timina, timina, adenina, adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, citosina, guanina, ahí van, ¿verdad? Yo lo puedo leer y en este orden específico en el que están unidos estos ácidos, solo yo soy la única persona en todo el mundo que tiene ese orden. A menos que sea un gemelo idéntico. Cuando soy gemelo idéntico, mi hermano gemelo idéntico también tiene el ADN idéntico. Tenemos el mismo ADN porque somos clones de la naturaleza. Bueno, yo no lo soy, pero si lo fuera, digamos. Pero ni siquiera un hermano mío lo va a tener. Y entonces dice, profe, yo entiendo que el ADN es muy grande, pero hay tanta gente en el mundo, ni por casualidad se puede dar que dos personas tengan el mismo ADN. No, ni por casualidad, porque el ADN no se construye al azar. Entonces, la probabilidad de la casualidad no existe. ¿El ADN cómo se construye? Yo voy a la mitad de esta información viene de mi mamá y la otra mitad viene de mi papá. Si mi mamá tiene 100.000 escalones sin repetirse y mi papá tiene 100.000 escalones sin repetirse, ellos pueden tener como pareja 100 millones de hijos y aún así no se repite el ADN. Y nadie va a tener 100 millones de hijos. De la forma en la que yo los puedo combinar. De hecho, para saber yo quién es el papá de alguien, así es como funciona. Yo le saco el ADN, lo estiro y lo empiezo a leer hasta que el código empiece a repetirse. Cuando el código empieza a repetirse, ya encontré cuál es el código completo de esa persona, que se le repite muchas veces. Como les digo, puede tener más de 1.000, 100.000 veces sin repetirse. Eso salió de la mamá y de la papá. Entonces le voy a hacer un ADN a la mamá y voy a obtener el código de la mamá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner el ADN de ese bebé a la par del ADN de la mamá. Todos los pedazos del código de ese niño que sean iguales en el código de la mamá, los voy a marcar como maternos, porque de ahí salieron. Lo que automáticamente significa que los pedazos que no están en el ADN de la mamá tienen que haber venido obligatoriamente ¿de dónde? Del papá. Entonces, cuando yo empiezo a hacer el ADN de los hombres, uno y solo uno va a tener en su ADN los mismos pedazos que ese niño que no son de la mamá. Y esa es la única persona que puede ser el papá. No puede ser nadie más. Por eso es infalible. ¿Entendido? ¿Cómo guardo el ADN en una célula? Lo arrollo. El ADN, esta escalera, yo la giro de la parte de abajo y de la parte de arriba y hago una hélice y la sigo girando y la sigo girando, entonces se va haciendo un nudito, se va haciendo una pelotita, se va haciendo una pelotita. Y ya se las voy a enseñar. Cuando vemos las estructuras del ADN, como las pueden ver ahorita en la pantalla, vamos a tener pues todas las bases, todo esto lo vamos a mejorar en bioquímica, pero al final, esto era lo que les decía, ¿verdad? La combinación de guanina con citosina, luego sigue la timina con el adenina, y ahí voy a ir haciendo las combinaciones que yo requiera. Este orden, solo yo y nadie más que yo lo tiene, porque salió de la combinación de mi mamá y mi papá. Esto es microscópico, para que quepa en una célula, lo voy a hacer más pequeño, yo lo tengo que meter
y se va a ver un poquito así, ¿lo ven? Entonces, para que quepa, lo que voy a hacer es que lo voy a empezar a doblar, a girar, para que se haga como una especie de hélice, ¿ven? Y entonces ahí va a quedar guardada. Y entre más giros y más giros y más giros yo le dé, más se va a ir arrollando sobre sí mismo. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí pueden ver el aumento, donde se va haciendo una pelotita y luego se va a almacenar hasta que ya forma parte de un cromosoma. Hay un proceso para desenrollarlo. Vamos a ver si lo puedo capturar por aquí. Ahí está. Esta es la forma en la que se envuelve. Aquí adentro lo que hay es un montón de ADN. ¿Lo ven ahí? Veamos, si yo lo hiciera grande, ahí se desenrolló. Este es el famoso, todo esto lo vamos a ver mejor en bioquímica, pero para que les quede claro, en un cromosoma, al final, ¿verdad? El ADN va a irse arrollando y arrollando hasta que forma esta tirita, que luego se arrolla y se arrolla y se arrolla. Y esas tiritas se siguen arrollando una sobre otra hasta que se hace una pelota y luego hace un bastón que forma el cromosoma. Vamos a ver, ¿ves aquí? Todas estas que ya están hechas se van a seguir arrollando, se van a seguir arrollando, se van a seguir arrollando. Vean cómo se arrollan y 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 se arrollan hasta que forman un palito. Entonces recuerden, aquí dentro de esta rayita azul, microscópicamente, está el ADN. Imagínense la cantidad de ADN que podemos tener y esto solo es un bastón que después va a tomar forma de cromosoma. ¿Verdad? Y además tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, tenemos un montón de información genética. Si yo desenrollo, cojo el cromosoma y lo trato de desenrollar, ¿verdad? Y lo veo en un microscopio, al final, esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Lo voy desenrollando y lo voy aumentando, hasta que finalmente puedo ver la secuencia y la contabilizo, la analizo. Todo eso está en los cromosomas y los cromosomas están en el núcleo de la célula. Ahí es donde tenemos esa información todo el tiempo. Y esto es lo que le dice a la célula, haga esto, haga lo otro. Yo soy de este ser humano y no de ningún otro ser humano. Por eso, cuando hacemos un trasplante de órganos, el cuerpo que recibe el órgano destruye el órgano que le pongo. ¿Por qué? Porque apenas yo le ponga el riñón, ¿qué va a pasar con el ADN de ese riñón? No es el mío. Entonces yo voy a reconocer ese riñón como un cuerpo extraño, lo voy a atacar y lo voy a destruir. Por eso no se trata de poner el riñón. Antes de poner el riñón y mucho tiempo después de poner el riñón, hay que darle medicamentos a la persona para inhibir el sistema inmunológico para que no ataque el riñón. Y aún así, muchas veces lo ataca y lo destruye. Ahí es cuando el trasplante no funciona. Bueno, corazón, riñón, pulmón, lo que ustedes digan o lo que ustedes le quieran poner. Muy bien, volvamos a la presentación. Sí, dime. Si son de papá y mamá, sí. Con un tío, sí, sí se puede. No le va a salir en el 99%, como le sale al papá. Si yo le hago el ADN al tío porque el papá se murió, estoy repitiendo sus palabras porque para que queden en el micrófono, porque tal vez no soy yo desde allá atrás. Sí, si el papá está muerto, uno puede sacar un abuelo o puede sacar un tío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente, si son hermanos de papá y mamá, el ADN es diferente, pero los pedazos, muchos pedazos, son iguales. Por eso los hermanos tienen la misma nariz, o los mismos ojos, ¿me entienden? Entonces, al final, cuando yo le haga el ADN al bebé con el supuesto tío, me voy a encontrar a veces un 60, un 70%. Entonces, la probabilidad es muy alta de que el difunto sea el papá. Y así es como, pero jamás es exacto. Siempre hay que tratar de exhumar el cuerpo y hacer el ADN, pero a veces es muy concluyente.
sí, sería una casualidad de que todo el mundo dice que el muerto es el papá y que el ADN del tío es 70% compatible y que no lo sea, ¿verdad? Es muy raro. Entonces el juez lo va a determinar como padre. Pero si se pudiera, es mejor hacer el ADN directo. Pero sí, esa es la razón. Así funciona. Muy bien. Vamos a ver si sigue transporte. Cuando hablamos del transporte celular, y ustedes lo recordarán del colegio, de la secundaria, hablamos de transporte activo y transporte pasivo. Y esto estoy seguro que se lo aprendieron de memoria, pero nunca lo entendieron la mayoría. Y si yo les pregunto, chicos, ¿cuál es el transporte activo y cuál es el transporte pasivo? Ustedes me van a decir, profe, el transporte activo es el que tiene, gasta energía y el transporte pasivo es el que no la gasta. Un segundo nada más, muchachos. Bien, y me van a decir, profe, el transporte activo es el transporte que ocupa energía y el transporte pasivo es el transporte que no ocupa energía. Entonces yo le digo, muy bien, esa es la definición. ¿Eso qué significa? O sea, ¿cuándo sabe usted que una célula está usando energía y cuándo no la está usando? Cuándo es activa y cuándo es activa o pasiva la movilización de elementos en una célula. ¿Cómo lo diferencio? Bueno, con el consumo de energía. ¿Y cómo sé cómo una célula consume energía? Bueno, pues de eso se trata, de eso vamos a hablar, de eso vamos a darle pie al tema con el que vamos a empezar la próxima semana, que es el agua en el cuerpo humano. El agua nos ayuda a entender muy bien el tema del transporte. Vamos a imaginar un salón de clases que puede ser como estos, para los que están en la parte presencial del curso, que está cerrado y este salón de clases es una célula, ¿verdad? Entonces, obviamente, el techo, el piso, las paredes, la puerta, las ventanas son la membrana. El aire que hay dentro de este salón sería agua del citoplasma. Todos ustedes flotan en el citoplasma, serían organelas y elementos de la célula. Y yo, desde luego, por supuesto, soy el núcleo, ¿verdad? Cuando yo quiero hacer un transporte es porque necesito hacerlo. Digamos que tengo que expulsar sustancias o que tengo que meter sustancias. Pero se conserva el principio básico de ósmosis, de la que vamos a hablar bastante la próxima semana. No sé si recuerdan en qué consiste la ósmosis. Bueno, la teoría dice que ósmosis es cuando un, el agua o un elemento se mueve, especialmente el agua, cumple la ley física de la ósmosis, de un lugar de donde hay menos concentración a un lugar donde hay más concentración, por ley física. No tiene que hacer nada, ocurre solo. El agua siempre lo hace. De hecho, ustedes usan ósmosis muy seguido. Limpiar una mesa con una servilleta, ¿verdad? Limpiar una mesa con una servilleta tiene ósmosis. El agua se mete en la servilleta porque la servilleta tiene más concentración que el agua. Entonces, si esto fuera un ejemplo, este salón, en este momento, allá afuera, fuera del salón de clases, no hay nadie. Hay solo aire. Todos estamos aquí adentro. Entonces, por ósmosis, el agua se metería al salón de clases. Porque afuera no hay nadie y adentro hay mucha gente. ¿Estamos claros? Sí. Y a pesar de la membrana, el agua entra como lo hace el aire, pasa por las rendijas porque es permeable la membrana. Va a llegar un punto en el que como célula me voy a hinchar, me voy a hinchar, me voy a hinchar y me puedo explotar, ¿verdad? Porque la ósmosis está metiendo toda el agua. Para que eso no pase, opción número 1. Yo le voy a pedir a ustedes, que son mis organelas, que abran la puerta y empiecen a sacar agua para no morirnos hinchados. Y entonces sacamos agua y sacamos un montón de agua y tiramos un montón de agua afuera y cerramos la puerta. ¿Solucionado el problema? No.
¿Por qué? Porque toda el agua que saqué, ¿qué va a pasar? Por ósmosis se va a volver a meter. Y ya hice transporte activo y transporte pasivo. Cuando todos nosotros nos levantamos, consumimos energía, abrimos la puerta y sacamos los baldes de agua, ese transporte es consumo de energía, transporte activo, sacamos todo el agua. Pero cuando cerramos la puerta y nos sentamos a seguir en la clase, el agua se regresó solita. El agua volvió a entrar solita, yo no hice nada. Por eso ese transporte se llama transporte pasivo. Y me voy a volver a hinchar. Entonces, si yo no quiero hincharme y morirme explotado, yo no tengo que sacar agua porque se va a volver a meter. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Decirle por lo menos a la mitad de ustedes que salgan del salón y que se queden afuera. Cuando saque a la mitad de ustedes, el agua va a dejar de meterse. Porque no hay más concentración de ningún lado. Entonces el agua ya no se va a mover. Cuando se haga un equilibrio. Ahora, la concentración no depende solo de la cantidad de personas. La concentración es concentración, depende de muchísimas cosas, pero muchísimas, muchísimas cosas. Sobre el transporte activo, es muy fácil de ver, es cuando yo hago un esfuerzo, cuando la célula consume energía. Existen dos formas de transporte pasivo, el transporte pasivo a secas y el transporte pasivo facilitado. Facilitado significa que yo no consumo energía, por eso es pasivo, pero que hago algo para que el transporte pasivo sea más eficiente. Por ejemplo, dejar la puerta abierta para que al agua le cueste menos entrar y salir. Eso es transporte pasivo facilitado. Yo no gasto energía en mover el agua, pero gasté un poquito de energía en abrir la puerta para que el agua entre más fácil. Eso se llama transporte facilitado. La concentración es la que manda en los tipos de transporte. Siempre es la que manda en los tipos de transporte. Entonces hablemos de concentración. Si yo tengo dos carros que tienen 5 asientos y en cada carro hay 3 personas, dentro de los dos carros tenemos el mismo nivel de concentración. Los dos carros son para 5 asientos y dentro de los dos carros hay 3 personas en cada carro. Entonces, los dos carros están igual de concentrados. ¿Sí o no? Sí es una respuesta muy definitiva, que podría ser, pero no necesariamente es la correcta. ¿Por qué? Porque yo debo de preguntarme más cosas. Bueno, profe, para poderle contestar eso necesito más información. ¿Qué más ocupamos saber? ¿Son los dos carros del mismo tamaño? Porque, vamos a ver, los dos carros tienen 5 asientos. Pero no es lo mismo 5 asientos en un bus que 5 asientos en un automóvil. ¿Estamos claros en eso? Y si hay 3 personas adentro de un bus y 3 personas adentro de un carro, de un sedán, ¿cuál está más concentrado? El sedán, estamos pegaditos todos. En el bus está todo súper flojito, ¿sí o no? Entonces la primera pregunta es si los dos vehículos tienen igualdad de condiciones. Bueno, vamos a decir que sí. Si los dos vehículos son iguales y hay 3 personas dentro de cada carro, entonces la concentración es la misma. ¿Sí o no? Todavía no sé, profe, necesito más información. Ya me dijo que los carros son iguales, pero las 3 personas que están en el carro A tienen la misma masa que las 3 personas que están en el carro B. Porque no es lo mismo meter a 3 yo, que soy grande y gordo, en un carro, que meter a 3 niños en un carro. ¿Verdad? O sea, si las personas son diferentes, la concentración también va a cambiar.
Entonces la concentración va a depender no solo del espacio, sino también de la masa y el peso atómico de las sustancias. Y la célula tiene que protegerse para no hincharse, para no deshidratarse. Que ya luego, la próxima semana, en la siguiente clase, vamos a ver cómo la célula formula esta solución. Bien, entonces sabemos que la concentración va a ser la que mande, la que determine hacia dónde se va a mover el agua. Se va a mover donde hay menos, a donde hay más concentración. Entonces, si en el carro A hay menos concentración y en el carro B hay más concentración, el agua se va a mover de A hacia B. Siempre lo va a hacer. Esa es una ley física que cumple principalmente el agua en el universo, pero puede cumplirlo algunas otras sustancias. Cuando nosotros usamos la ósmosis, bueno, piensen en un caracol de jardín sin concha, o sea, lo que en nuestro mundo costarricense le llamamos una babosa. ¿Está bien? ¿Qué hace la mayoría de ustedes cuando les aparece una babosa? Aplican todo el conocimiento bioquímico que han adquirido a lo largo de los años, heredado de sus abuelas, y cogen y le echan un puño de sal. Eso es ósmosis en su máximo esplendor. Primero porque a la mayoría de ustedes la babosa les parece desagradable. Segundo, porque saben que majarla como majar una cucaracha va, va a provocar que sea más difícil de matar. Es más fácil matarla de otra manera. Sí. Entonces corren y le echan sal y se esperan un rato y cuando ustedes regresan van a ver algo muy gracioso. Van a ver un charco de agua salada, la sal empapada, porque a veces le echan demasiada sal. Y en medio de ese charco de agua salada van a ver una babosa seca, deshidratada y muerta. Porque la babosa no tiene piel. Entonces, al no tener piel, no tiene una barrera que impida que el agua se escape cuando haya más concentración afuera. Por eso la babosa solo sobrevive en ambientes húmedos para poder capturar agua. Cuando usted pone la babosa en un ambiente donde hay más concentración afuera de ella, toda el agua de adentro de la babosa, por ósmosis, ¿qué hace? Se sale. Entonces, ¿qué hago yo cuando le echo sal a la babosa? Cuando yo llego y deposito un montón de sal fuera de la babosa, toda el agua que está dentro de la babosa, por ósmosis, se va a mover hacia la sal y entonces el agua de la babosa se queda en la sal, que es mucha, mientras que los minerales dentro de la babosa son escasos. Y la babosa pierde todo el agua y se muere. ¿Vieron? ¿Qué se iban ustedes a imaginar que su abuelita sabía tanto de fisiología? Bueno, ese es el principio básico. Ya la próxima semana vamos a hablar de agua corporal. La próxima semana los invito, especialmente a los que usan iPhone, que la batería no les dura muy poco, a que traigan una calculadora, porque vamos a usar mucho la calculadora. ¿Les sirve la calculadora del teléfono? Claro que sí, pero gastan batería. Entonces ya me ha pasado que, y como no tenemos conectores, a media clase están todos viendo a ver a dónde se conectan, especialmente los que usan iPhone, que tienen una batería de mentiritas. Entonces, si tienen por ahí una calculadora, no tiene que ser científica, y se la pueden traer, se ahorran el consumo de batería de sus celulares. La próxima clase vamos a utilizar la calculadora. Para los que ven la clase desde casa, pues pueden tener el teléfono conectado, entonces no veo ningún problema. Pero para los que vienen a clase presencial, por favor traigan una calculadora para la próxima clase. ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre alguna del montón de cosas generales? Fue como coger lo más importante de todos los años de ciencias del colegio de biología
y traerlos a, a 1 hora de clase activa y a 2 horas de participación. ¿No hay preguntas? ¿Todo lo que les expliqué hoy está bien? ¿Están seguros? Bueno, entonces la parte teórica de hoy hasta aquí.